Abraham era babilónico. ¿Y de dónde viene el código de Hammurabi? De También. Babilonia. ¿De dónde viene la mitología del Enuma Elish, que es el tema de la creación de Babilonia? ¿De dónde viene el Gilgamesh? De Babilonia, que es el tema del diluvio. Entonces, debemos nosotros entender de que Abraham conoció al Señor, maybe puede ser a los 75 años, dice el texto. Los textos judíos ocultos dicen que Abraham era hijo era hijo del fabricante de ídolos de Ur, ¿ok? Su padre Tarel era un fabricante de ídolos. Entonces, lo más probable es que Abraham tenía toda esa cultura, toda esa influencia cultural en sí, y muy tardemente conoce el yavismo. Entonces, lo más probable es que muchas cosas él ya las traía en su cultura y simplemente después, inspirado por el Espíritu Santo, las reinterpreta y ya no es el Enuma Elish, sino que en la creación ya no es el Gilgamesh, sino el diluvio de Noé, ya no es el código de Hammurabi, sino que es la ley levítica. Entonces es algo que debemos seguir conversando, pero ya nos vamos a entrar a ese tema. Gracias Claudia por tocar ese tema. Ya vamos a ir entrando a ese tema cuando vayamos al contexto histórico, al contexto teológico, que ya viene. ¿Okay? Bien, profesor Matías, todo suyo. Ya. Oye, antes de empezar, me quiero decir algo que tiene que ver con lo que estaba diciendo Lisma. Yo creo que lo que importa de estas discusiones es que precisamente reconozcamos que con nuestras limitaciones no podemos saberlo todo. Eso es una de las cosas más importantes que tenemos que llevarnos del ir a un seminario. ¿Me escuchan bien? ¿O me pongo los audífonos? ¿Sí? Ya. Una de las cosas más importantes es entrar a un seminario y salir más ignorante de que cuando entraste. Normalmente uno cree que al entrar al seminario vas a saber las cosas que no sabías, pero no es así. Uno entra y aprende metodologías, aprende maneras de acercarse a la verdad. Entonces eso es súper enriquecedor y yo creo que es lo más importante que tenemos que aprender, yo creo, en este tiempo. Porque, por ejemplo, ahora vamos a estudiar la salida de Israel de Egipto. Y les voy a presentar dos maneras de ver el tema. La manera a la edad temprana y a la fecha tardía. ¿Ya? También existe la forma de pensarlo de que el éxodo nunca existió, sino que fue simplemente un cuento, una manera de enseñar las cosas simplemente. ¿Ya? Pero lo que no puede salir de nosotros es creer que tenemos la verdad, creer que no, las cosas fueron así por estos tres argumentos, 1, 2 y 3. Entonces, cuando tú llegas a conversar con una persona que no cree como tú, te irritas, te frustras al otro y al final terminas consiguiendo lo opuesto a lo que supuestamente queremos conseguir, que es acercar a la gente a Jesús. Entonces, bueno, ¿por qué digo esto? Porque les voy a presentar las consecuencias de creer en una cosa o creer en la otra. Y finalmente, claro, si una persona tiene una visión más literalista de la Biblia, como en mi caso, yo soy más literal para leerla, y estreso eso a tal punto que voy a verme enfrentado con la pregunta que hizo Ismael, por ejemplo. O sea que voy a tener que creer que la Tierra tiene 6.000 años, 7.000 años, 8.000 años. ¿Cómo voy a enfrentar ese dogma a los geólogos, por ejemplo? ¿Cómo converso con ellos? Ahora, si yo me voy al otro punto y al otro lado y digo, no, el éxodo no pudo ser en el siglo XV antes de Cristo, tuvo que ser en el 1200, ¿cierto? Porque no hay evidencia. Si me voy a estresar por ese punto, por ese lado, ¿cómo hago para reconciliar la Biblia? ¿Cómo hago para reconciliar
los años que menciona la Biblia. Voy a tener que empezar a hacer malabares, voy a tener que empezar a decir, no, es que lo que quiso decir, no, es que lo que quiso decir el otro, no, es que, entonces, en algún punto voy a enredarme, voy a terminar inventando nuevas teorías, y voy a terminar haciendo teoría más teoría y más teoría. Pero, ¿a qué voy? Por ejemplo, precisamente lo que dije recién, tú puedes ver que la Tierra, hemos llegado al punto de creer que la Tierra puede ser de una vieja edad, de una edad nueva, como 10.000 años, o millones de años, o incluso podemos creer, ahora hay otras propuestas, de que, por ejemplo, puedes creer en la Biblia de manera literal y también creer que la Tierra tiene millones de años. ¿Cómo se hace eso? Bueno, hay formas, hay teorías, hay formas de interpretar lo que se escribió. ¿Entiendes? Por ejemplo, la palabra Yom de Génesis 1, al estudiarla tú te das cuenta que se usa para hablar de los días. No son décadas, no son siglos, literalmente son días. Entonces, ¿cómo lo haces tú para contrarrestar lo que quieres que signifique con lo que dice realmente el escrito? Entonces, a mí me parece súper importante, vuelvo al punto inicial, que en primer lugar tengamos claros de que salir del seminario debe generarte más dudas, debe generar un deseo aún mayor por seguir aprendiendo, pero no para tener el conocimiento exacto, porque eso es un poco arrogante, eso es un poco de decir, yo voy a tener la verdad porque fue así. No, debe permitirse ese sentimiento para poder ir conversando con más personas, para poder entender otros puntos de vista, para poder generar una sinergia con otra gente y no irnos encuadrando en un rincón, yo creo esto, y si tú no lo crees te vas a ir al infierno. O prácticamente eres otra tradición que no conversa con la mía. Entonces, eso era, a modo introductorio. Voy a presentar. Bueno, y con respecto a la presentación, les quiero decir que lo que vamos a ver ahora es a modo introductorio, simplemente, ¿ya? ¿Por qué a modo introductorio? Porque más que nada los quiero hacer reflexionar. Ismael sabe mucho más que yo de datos arqueológicos, por lo tanto la clase la debería hacer él. Pero yo los quiero hacer reflexionar en a qué te puede llevar creer una cosa, a qué te puede llevar creer otra cosa, cómo eso conversa con la Biblia. Si crees una cosa, ¿qué cosas deberías decir de la Biblia? Cosas como esas, ¿ya? Entonces, tenemos dos fechas, ¿cierto? La fecha temprana y la fecha tardía. En la fecha temprana dice que Israel salió de Egipto en 1446 a.C. y que el faraón que reinaba en ese entonces era Amenofis. Oye, Isma, ahí ayúdame, porque no sé cómo se escribe en inglés. Amenofis es con F nomás, ¿verdad? Se le saca la PH, ¿verdad? Sí, exacto. Ya. Amenofis entonces es el faraón del Éxodo. Acá hay muchos documentales y mucha información súper interesante. Para los que crean que la fecha es tardía, les aconsejo ver, después me pueden preguntar, hay un documental súper bueno que se llama, ay, se me tenía que olvidar. Y no eran egipcios, ¿cierto? ¿O si eran egipcios de origen? Amenofis. No, sí, egipcio. Isma, te mandé el video la otra vez. Bueno, hay unos documentales súper buenos que son más modernos. También hay unos que son más antiguos.
De hecho, hizo uno el History Channel hace varios años atrás, que es bien, bien famoso, que hacía toda una interpretación un poquito más gruesa, ya no tan bíblica, de cómo fue el Éxodo, y ellos situaron la fecha también en 1400, ¿ya? De hecho, lo relacionaban también con la erupción del volcán Santorini, por esos siglos de por ahí, pero no en 1200. Pero también hay otro mucho más serio, o bueno, el de History no es poco serio, pero es menos vendible, o sea, tiene más datos arqueológicos, ¿cierto? Que es el nombre que se me olvidó, muy mal por mí. ¿No es a pattern of evidence? Eso, patrones Ok. de evidencia, así se llama. Patterns of Evidence, así se llama. Estaba en Netflix antes. Bueno, lo pueden anotar por ahí. Entonces, vamos a ver esto en 4 categorías. Lo que gira en torno a la Biblia, lo que gira en torno a la arqueología, que como les dije, es bien poco lo que yo traje aquí, porque más que nada lo quiero hacer pensar, lo que puede recibirse de crítica de esta postura y las consecuencias, ¿no? Hay versículos claves que son necesarios entender para poder relacionarse con esta postura. Lo que ocurre en Primera de Reyes 6:1, Jueces 11:26, Éxodo 2:23 y Éxodo 12:40. Hay otros más, hay mucha más discusión. Estos son los más importantes, ¿ya? Por ejemplo, después vamos a ver en la fecha tardía, uno de los argumentos más importantes es lo que ocurre ahí en Éxodo 1, cuando habla de la ciudad de Ramsés. Entonces ahí hay que relacionar con otros versículos de Génesis también para poder contraargumentar los que creen en la teoría más temprana, ¿ya? Entonces hay que usar harta Biblia para hablar de este tema, pero a grandes rasgos estos son como los más importantes. Ya, le voy a pedir a alguien que me busque Primera de Reyes 6:1, la hermana Inés. ¿Me puede buscar ese versículo? Sí, hermano, ningún problema. Claudia, ¿tú puedes buscar Jueces 11:26? Ya. Hermano César, Éxodo 2:23. Ya, mi hermana, ¿lo tiene? Así es, sí, hermano. Dale nomás. ¿Qué Ya. dice? Dice Primera de Reyes 6:1, en el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto Ya. año del principio del reino Ahí de estamos. Salomón, Ahí estamos. ¿Cuántos años entonces después de que salieron de Egipto? 480. 380. 480. 480. Ah, ya. Ya, entonces, el punto de referencia ahí es la construcción del primer templo, el templo de Salomón. ¿Ya? Y nosotros, bueno, por arqueología se sabe que el templo fue construido en 966 a.C. ¿Ya? Entonces, David y toda su historia es alrededor de los 1000. Entonces, literalmente, si contabilizamos 480 más 966, nos da el difícil cálculo de 1446 años antes de Cristo. Entonces, la gente que defiende esta postura lee los años de manera literal. Entonces dice, la Biblia es la palabra de Dios. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios es inspiración. Y además dicen que, estoy tratando de mezclarlo con con otros dogmas de la iglesia, ya para que tratar de hacerlo entender. Y además se dice que cada palabra, cada coma, ¿cierto? Cada de la A a la Z es palabra de Dios, ¿cierto? Por lo tanto, si ahí dice 480 años, son 480 años. Podemos
tratar de relativizarlo un poquito, el tema de la inspiración de la palabra de Dios, tratar de elasticar el chicle un poquito, ¿no es cierto? Tratar de conversar con otras formas de pensar, pero finalmente mi interpretación de la Biblia va a partir desde esa base, que lo que dice la Biblia es la palabra de Dios, en contraposición con una ortodoxia más moderna que me va a decir que la palabra de Dios, la coma, el punto, ¿cierto? La letra, todo el acento, todo, no es la palabra de Dios, sino que contiene la palabra de Dios. Hay una gran diferencia, ¿cierto? Entonces, pero como yo veo con ojos literales esto, lo primero que pienso es que son 480 años antes de que se construyó el templo. Yo tiendo a ser un poco así. Yo soy un poco más literal para leer la Biblia. Pero para que entendamos, uno, como hemos hablado en todo este curso, uno siempre tiene paradigmas que tiene que irse, que tiene que ir poniendo en la balanza, uno tiene que decir en lo que uno cree y después cuestionarlo, ¿cierto? Mira, ¿te puedo hacer una pregunta muy dígame. letrada? Pero muy letrada. Por ejemplo, cuando uno dice 480 años, como tú estás diciendo, ¿son 400 años como los tiempos de ahora? ¿O son 400 años bíblicos de otro tiempo contados de otra forma? Son 400 años traducidos a nuestro tiempo. calendario. Okay. Yo no soy muy letrado en hebreo, pero la verdad no sé cuántos años dice en hebreo, pero obviamente son otros años. Ya. Ya, el punto es que uno, en mi caso, yo tengo la postura de que yo entiendo las cosas en su contexto, ¿cierto? Hay técnica y todo, hay contexto, uno analiza lo que dijo y por qué lo dijo, etcétera, pero tiendo a ver las cosas desde lo literal hasta que la evidencia o alguna cosa externa no me demuestre lo contrario, ¿ya? Yo no parto creyendo que esto que estoy leyendo es mentira hasta que algo me demuestre que es verdad. Parto al revés, ¿ya? Pero son formas de verlo, porque una persona también de manera súper académica, incluso creyente, puede empezar al revés, puede decir 480 años y bueno, no estoy tan seguro de que sea verdad. Entonces puede empezar a buscar información, datos, por aquí, por allá, hasta a lo mejor convencerse o a lo mejor interpretarlo de otra forma. Ya, mi postura empieza así, yo soy así. Ya, entonces, la postura, la fecha temprana es 1446. ¿Qué dice jueces 1126? Claudia, por favor. Oye, ¿Sí? Matías, también un comentario. Solo dos faraones vivieron más de 40 años. Buena. Porque uno se sorprende cuando habla de que murió Alejandro Magno a los 33. Claro. Como que sorprende que murió muy joven, pero tal vez era la edad promedio de muerte. No sé, comentario. No, bueno, claro, sabemos que la edad promedio de muerte era súper baja comparada con lo que tenemos hoy en día. Dale, Claudia. Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hesbón y Aroer, con sus poblados y todas las ciudades en la ribera de Arnón. ¿Por qué no las recuperaron durante ese tiempo? Ya, ¿cuántos años dicen? 300 años, 300 años. Ok, ¿qué me podría decir eso a mí de buenas a primeras? ¿Qué se les ocurre que de buena a primera me puede estar diciendo ese texto? Bueno, dice algo bien interesante porque supongamos que, como ahora vamos a conversar con la otra postura, supongamos que en realidad fue en 1200. ¿Cómo lo hago yo para reconciliar lo que dice Jueces
con que el Éxodo yo lo creo en 1200. Porque si yo lo creo en 1200 y le sumo 300 años, quiere decir que salí del Éxodo, perdón, si yo salí de Éxodo en 1200, y en Jueces, que fue posterior a eso, de lo resto 300, me van a dar como 900 años. ¿Cómo yo cuadro eso con el templo? Porque el templo fue en 900. Entonces el templo debería ser en el 700. Entonces uno de los dos me miente. O me miente la edad de Éxodo o me miente la Biblia. ¿Se fijan? Entonces, claro, si yo creo en una fecha temprana, yo a esta fecha de Jefté le pongo un altar, lo pinto y le pongo velita. Porque me coincide bonito. Me coincide con que si son 300, yo creo que salió en 1400, o sea, estamos hablando de que Jefté vivió en el 1100, entonces David fue en el 1000, Salomón 900 y tanto, me coincide. Estamos bien. Me coincide la Biblia con lo que yo creo del Éxodo y con lo que sabemos que fue el templo de Salomón. ¿Ya? Eso es, si yo creo que los años que dice la Biblia están, de manera literal, están correctos. ¿Te fuiste, Matías? ¿Aló? Sí, quedó pegado. Se quedó Parece pegado. que se quedó pegado, ¿no? Sí. Tal vez lo que está hablando Matías se vería bien si hiciéramos un plano. Me cuesta verlo así solamente cuando tú lo haces verbalmente nada más. Entiendo lo que quiere decir, pero lo vería mejor si lo viera en un mapa del tiempo. Y sigue pegado Matías. Se fue. Fue. Se fue. Ok, Sí, mientras vuelve, preguntas, comentarios. Preguntas, comentarios. Logramos entender lo que, al menos yo logro entender lo que Matías trata de informarnos, que hay dos referencias y dos fechas como para poder entender cuándo ocurrieron los hechos. Pero lo Sí. veríamos mejor si yo viera un mapa, porque como son las 6 de la tarde, Sí, viera creo un mapa en que, año. claro, eso sería más ilustrativo, ¿no? Pero un comentario que él hizo que yo quiero que por favor ustedes acuñen en su corazón, ¿ok? Y esto lo voy a decir como teólogo, como historiador, como arqueólogo, como pastor, No es verdad. ¿ok? Que es que cada elección que ustedes hagan en cuanto a la cronología del texto veterotestamentario tiene que llevarles, ¿ok?, a una línea pastoral que ustedes tengan en su ministerio. Es decir, que si yo voy a escoger, porque aquí nosotros no les vamos a decir qué escoger, ¿ok? Porque personalmente yo he estado en las dos líneas. He sido de la línea temprana, a la cual está exponiendo ahora Matías. Después me fui a la línea tardía y ahora regresé a la línea temprana. Ya, va cambiando Entonces, sí. de opinión en la madura que madura. Entonces, Pastor Ismael. sí, les doy el paso para terminar, para terminar la idea. Entonces, el tema es que eso te tiene que llevar a ti a una consecuencia interpretativa, y esa consecuencia interpretativa va a afectar tu forma de interpretar el texto bíblico, y tu forma va a afectar tu forma de exponer la palabra, porque cuando prediques del Antiguo Testamento, tú vas notoriamente vas a tener que notoriamente dar cuenta de cuál es tu posición. La mayoría de los hermanos no conocen estos temas, pero algunos sí. Y cuando los que sí conocen el tema te vean exponer y te vean hablar y te vean interpretar un texto, y cuando les digas, sí,
y Moisés estaba huyendo de Ramsés. Oh, de Ramsés. Oh, entonces está hablando de la salida tardía, del siglo XIII. Entonces eso quiere decir que Israel no estuvo 400 años. Entonces quiere decir que el pastor ve los años figurativamente. Entonces, si el pastor ve los años figurativamente, entonces ve todo el Antiguo Testamento figurativamente. Entonces, si ve todo el Antiguo Testamento figurativamente, también el Nuevo Testamento lo ve figurativamente. Y si ve el Nuevo Testamento figurativamente, entonces no cree en los milagros. Te das cuenta que hay consecuencias de tu opinión. Entonces, por eso muchas veces, si tú vas a escoger una línea de interpretación histórica, en este caso, nuestro deber es ser consecuente a esa línea y poder entender de qué va a afectar toda nuestra fecha, porque no podemos decir, no, Moisés, porque yo lo he escuchado, Moisés salió en el año 1446 de Egipto, pero después se enojó con Ramsés y mezclan todos los personajes, mezclan toda la historia. Sí, hermano Jorge, adelante. Pastor, hay dos documentos que no fueron nombrados, que el hermano Matías los dijo en el chat, que yo los leí hace como 9 años atrás. Ajá. Que uno es Lamentaciones de Hipower y el otro es el papiro de Ipur, que ambos están en el, se me olvidó el nombre del museo, sé que está en Países Bajos, en Holanda, se me olvidó el nombre del museo, la verdad. Y si bien no hacen referencia a Moisés, eso está claro que no hay ninguna referencia extra bíblica que haga referencia a Moisés, pero hace referencia a los Ixos. Y los Ixos era un pueblo, es como un poco rebuscada la explicación, pero que eran semitas también. Ajá. Y en algunas partes se confunden con los israelitas. Entonces, él habla un poco de la pobreza y de las calamidades que tuvo justamente, no fue en el periodo de Ramsés, fue en el periodo que acaba de decir de este faraón. Amenophis, claro. Uh-huh. Y que si uno hace una relación en eso, y es lo que yo me inclino, estaría saliendo probablemente el éxodo fue en el 1200. Sí, mire, qué interesante. Cuando vayamos a los datos arqueológicos los vamos a ver. Con mayor... Yo tengo otra duda con respecto a las fechas. Yo tenía entendido que el templo se construyó en el 950, no en el 966. Eso tenía yo entendido. Ahora también, no sé que no tiene mucho margen, pero recordemos que Israel tenía años lunares que eran de menor cantidad de años a los años de hoy en día, entonces ahí también se pierden años. No sé si eso tiene un peso, tiene una ponderación. Sí, sé que no mucho, tiene un peso, pero... puedo mencionar. Sí, eso tiene un peso. Su calendario eran 29 días, ¿ok? Eran de 29 días y 12 horas, ¿ok? Pero mire lo que les voy a decir, tiene un peso especialmente porque el calendario de 29 días y 12 horas es post-cautiverio babilónico. Entonces es algo que yo les voy a enseñar después de cómo ellos medían el tiempo antes del cautiverio babilónico. Pero ahora no es crucial, creo que viene porque lo que me interesa es que podamos ver las diferentes posiciones para que después hagamos una tertulia desde ellos. Y ahora también tengo otra pregunta con el tema de los jueces. Ajá. Porque hace 300 años, pero en la ciudad que menciona, esa ciudad no estaba en Israel, estaba fuera de Israel, estaba en Moab en esos años. Sí, los jueces 11-26. Ajá. Entonces también tengo una, pero voy a esperar, profesor, que está muy interesante la clase. Sí, gracias, Jorge. De nada, amado pastor. Ya, mi hermano Matías, continúe, está súper bueno. Hay internet, tenéis que darme habilitación para compartir. Okay. Ya. Pero hablando de los jueces, ¿cuál es la pregunta ahí? ¿Qué tiene que no esté en Israel el tema, el lugar? O sea, estamos hablando solamente Israel, en pastor, tema de... era Moab, hermano Matías. Ese lugar era Moab en esos años, por eso estoy con la duda. Sí, pero ¿qué tiene? No entiendo bien. ¿Qué tiene que es que no sé si los israelitas estaban consolidados en ese tiempo, los 300 años. Lo que pasa es que lo que pasa, hermano Matías, de que el hermano Jorge es de la fecha tardía.
Entonces él piensa de que los 300 años que dice Jefté que avalaría la fecha temprana, del año 1446, no están así debido a que a lo mejor está hablando figurativamente porque Israel no necesariamente esa ciudad le pertenecía a Israel, sino que le pertenecía a Moab. Entonces ese es el tema de que no, él está viendo de que no necesariamente, por lo que dice Jefté, vamos a aceptar la fecha temprana. Pero se está adelantando, porque después vamos al diálogo. Ah, claro, ya. Sí, es que esa es la Perdone, discusión pastor, con respecto sí. esa es la discusión con respecto a las fechas en realidad, porque para hablar de una fecha tardía tienes que sí o sí hablar de relativizar las fechas de la Biblia, sí o sí. Bueno, y el otro punto que quería mencionar era en Éxodo 2:23, ¿a quién le había dicho que leyera? Ya, ahí está, hermano Matías. Hermano Ahí está César. listo. Ya. Mi hermano César, ¿tiene Éxodo 2:23? Sí, lo tengo. Estaba esperando la orden. Ya. Atención, ya. Éxodo 2:23, Reina de Valera. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. 23. 2:23, ya. A ver. Ese, perdón. Ya, no, es que parece que se me enredó el, se me enredó Dámelo el nomás, versículo. dame el otro. Dame las otras coordenadas nomás, tranquilo. Ya, pero el punto de fondo es que Moisés vivió por 40 años en el exilio, ¿cierto? Entonces, la discusión ahí es que justo hay dos reyes que vivieron por 40 años. Entonces, coincide precisamente con la fecha tardía y con la temprana, porque ambos faraones vivieron en esas fechas que se proponen. ¿Ya? Ahora, usted estaba diciendo algo cuando se me cayó, algo que quería ver las fechas como en una línea del tiempo, ¿verdad? Algo, ¿no? No, yo decía que yo soy como medio lento en las partes de los relatos, que tal vez si hubiéramos mostrado un mapa, pero lo voy a hacer, por supuesto, y así lo puedo ver más fácil. Logro entender lo que tú dices de las fechas tempranas, pero lo hubiera visto mejor si lo hubiera visto en un mapa de tiempo. Una observación nada más. Sí, bueno, hubiera sido bueno así también, pero... Claro, para poder discutir un poco más. Pero lo que importa que les quede en la retina es el tema de la literalidad de los años. ¿Ya? Eso es lo más importante. La fecha tardía, perdón, la fecha temprana considera los años que tiene la Biblia como los años certeros. ¿Ya? Ahora, todo eso tiene una discusión de fondo. Incluso la creación de la Tierra, cuántos años tiene la Tierra, todo eso es conversable, no es solamente decir una cosa o la otra. ¿Ya? Pero, Sí. perdón, pero en ambos casos, tanto la fecha temprana como la tardía, es la Biblia misma la que nos señala, ¿cierto? El tema es qué posición yo tomo, si la temprana o la tardía, y eso tiene consecuencias, como explicaba el pastor Ismael, ¿cierto? Eso, claro, eso tiene consecuencias por lo mismo. Si yo creo en una fecha de manera literal, como consecuencia voy a tender a leer la Biblia de manera más literal, porque voy a decir los años son como dice la Biblia, y como les dije delante, la palabra de Dios es inspirada, la palabra de Dios contiene la voz de Dios, es la voz de Dios. En cambio, cuando yo decido relativizar eso y decir, por ejemplo, que las fechas no son exactas, tengo que empezar a jugar. Por ejemplo,
ya, pero antes de irme para allá, quiero hablar de la arqueología. Como les dije, Ismael es más seco que yo en esto, pero hay dos puntos bien interesantes cuanto a la arqueología para defender la fecha temprana. Está la estela de Israel, o la Mernefat estela, que indica a Israel como una nación ya establecida en esos tiempos, de los que se descubrió que en 1220. Me faltó anotar la fecha. Entonces, quiere decir que en 1220 Israel ya estaba establecido en la tierra. No se refiere a que, o sea, para decir que el éxodo fue en 1200 y que la estela diga eso, no coinciden las fechas, porque para que la estela dijera eso tendría que ser de una data mucho más posterior. En cambio, la estela es de 1200, dice que Israel ya estaba establecido, por lo tanto coincide de esa forma que en 1500 haya sido el éxodo. Por otro lado, las tablas de Amarna hablan de un periodo de caos causado por los Abirú, muy probablemente los hebreos. Este es como un proto-hebreo, ¿ya? Era una especie de lenguaje que tenían los acadios. Y lo mismo, se habla de los hebreos de una forma en que es interpretativo, obviamente, no dice los hebreos, dice los Abirú. Pero los que creen en esta postura utilizan esto para decir, aquí hay un indicio, aquí hay algo que me dice que ya había un proto-lenguaje, una proto-civilización hebrea, de la cual podemos hablar en el 1400. Por lo tanto, ya habitaban la Tierra hace casi 150 años, ¿ya? Ahora, también la postura que cree la fecha tardía tiene su contraparte para responder a eso, ¿ya? Que casi siempre es deslegitimizando el hallazgo. El otro bien importante, me parece, es la evidencia arqueológica de Jericó y de Azor, que soporta la idea del siglo XV a.C. Ismael ha hablado harto de esto. Bueno, de hecho, yo creo que esta es una de las cosas que te hizo cambiar de opinión, ¿verdad? Se encontraron registros arqueológicos de estas dos ciudades, y que al datarlas te das cuenta que es del 1500, y eso coincide con el relato de la caída de los muros de Jericó, ¿cierto? La toma de la ciudad de Hazor y otras cosas más. Entonces eso precisamente es de lo que habla el video de patrones de evidencia. Y es nuevo, entonces no está muy difundido, por lo tanto es un poco a veces complejo todavía conversarlo, porque normalmente la gente que cree en la fecha tardía a lo mejor todavía no arman los argumentos poderosos como para combatir esto aún. Quizás en 20 años más va a salir otra corriente de pensamiento que va a decir, ¿sabes qué? Los hallazgos aquí, los hallazgos allá. Entonces, vuelvo al punto inicial. Al salir del seminario debemos tener claro en lo que creemos, pero no lo debemos adquirir como un conocimiento que nos genere soberbia, que nos genere esa sensación de que así es la verdad y si tú no crees eso estás mal, ¿ya? Porque el conocimiento va cambiando. Lo que no cambia es nuestra personalidad, nuestra humildad, o al menos eso, perdón, es lo que deberíamos adquirir y no cambiarlo nunca. Eso. Ya, para no demorarme más, me estoy pasando mucho. La fecha tardía, bueno, dice que fue en 1260. ¿Cómo lo hago desde la Biblia? El faraón fue Ramsés. ¿Cómo interpreto Reyes 6.1? ¿Cómo se les ocurre que puedo interpretar Reyes 6.1? Si la Biblia dice que son 480 años, ¿qué malabar hago para decir que el éxodo fue en 1200? Bueno, de hecho hay algo bien interesante, porque si tomamos... El periodo de reacción, pastor. ¿El qué?
el periodo de redacción del texto de Reyes. ¿A qué se refiere con eso? Que De redacción, reacción, entendí. redacción de escritura. Ya, entonces, Ahí a mí me estaría calzando esa fecha tardía. o sea, claro, pero ¿a qué se refiere? ¿Cuándo se escribió? ¿Cómo lo interpretan los 480 años? Lo que pasa es que ahí donde yo tengo una diferencia, disculpe pastor, que está muy interesante Téngala, esto, por créame. favor, téngala. Si yo no me sé, no soy el dueño de la verdad. No, yo tampoco, pastor amado. De hecho, soy una persona que escucha mucho a la gente y me encanta esto, paréntesis, porque es el lugar donde puedo hacer la reflexión teológica, aunque lamentablemente en mi iglesia y en mi denominación yo paciente me siento frustrado, porque si hago algunas cosas puedo ser satanizado, ¿usted me entiende? Sí, pues, Entonces, mejor que nadie. ¿Cómo te dicen que eres satanizado? no, me dicen que ¿Por soy un qué? hereje, que ando en la Le carne, soy un teólogo le dicen liberal. que es satanizante, una nueva palabra. Claro, Qué brutal. evito todos estos temas, evito porque, Qué bueno, bueno. los pentecostales son un poquito más literales. Apasionado. Entonces yo No, tenía la qué- fecha con la fecha de construcción del templo. Yo pensé que el templo se había construido entre el 940 y el 950, aunque no me calce. Usted dijo 16 años después. Entonces ahí yo tenía una pequeña duda que le dije al pastor y más, Pero eso no cambia mucho las cosas, pues son unos par de años, ¿no? Pero ¿a qué se refiere con que depende de la redacción de cuándo se escribió eso para que influya en que sean 480 años? es que ahí donde yo tengo la duda, porque yo sé que es un punto muy rebuscado de de la fecha de redacción del libro de Reyes. ¿Ya? Se puede sumar los 480 años. Entonces ahí donde digo, no sé si se refiere a porque sabemos que el libro Rey se redactó por lo menos, ¿cuánto? 200 años después de la construcción del templo, por lo menos, ¿no? Yo ahí no me manejo. Es Pastor que Ismael. depende de lo que crea también. Va a depender de lo que crea. No se preocupe, Pastor, mejor termino usted con la clase, de ahí le Mire, arrebato porque le va a va quitar a mucho depender de lo que tiempo, crea, Pastor. pero Matías. el punto es que Primera de Reyes dice que son 480 años desde el exilio. Ya, si usted cree que el exilio fue en 1200, le resta los 480 años y le dan 700 y algo, ¿ya? Entonces, si yo escribí eso en la edificación del Templo de Salomón, no me calza, porque la edificación yo la hice en el 900, me estoy pasando 200 años. Entonces, ¿cómo explico yo los 480? Esa es la pregunta. Dígame, Claudio. Matías, o sea, quiero leer un comentario que aparece aquí en una Biblia de estudio que tenemos, Ajá. que dice, a partir de Éxodo 1:11 y de otras investigaciones históricas, hay quienes sostienen que el Éxodo no pudo haber ocurrido antes de la 19 dinastía egipcia de Ramsés II, es decir, hasta el 1290. O sea, que sería más o menos aproximadamente esta teoría, a partir de Éxodo 1:11. ¿Ya? Claro, Y o sea, eso es como una postura más tardía, es la postura tardía. Ya, pero lo que les quiero explicar es que el Reyes 6.1 dice 480 años, ¿ya? Si yo tomo los años literales, me va a decir a mí que el éxodo fue en 1400. Hablemos en redondo, ya no nos pongamos exacto. Va a ser en 1400. Entonces, si yo quiero insistir con la fecha tardía, sí o sí tengo que decir que debo interpretar esos 480 años. Ocurre algo interesante, porque si yo digo que son 480 años literales, yo puedo incluso decir que son 12 generaciones de 40 años, y eso me da 480, exacto. O sea, desde que salí de Egipto hasta que empecé a construir el templo, pasaron 12 generaciones de 40 años. Y en eso, ese es un número bien redondo y bien interesante, porque el 12 y el 40 son súper interesantes en la Biblia. Entonces, que justo 12 por 40 me dé 480 es hasta hermoso. Pero no me coincide con mi fecha tardía. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, digo que 12 debo multiplicarlo por 25. ¿Por qué por 25? Porque la gente empieza a tener hijos a los 25. Por lo tanto,
una generación no son de 40 años, son de 25. Entonces, yo ahora ¿Y interpreto... de dónde que- sacas que lo empieza a tener hijos de los 25? Porque a esa edad más o menos la gente empezaba a tener hijos. Entonces, si yo interpreto que son 480 años no literales, sino que representan 12 generaciones y generaciones de 25 años, entonces eso me da 300 años. Entonces 966 más 300 me da 1266. ¿Le gustó el...? Entonces esa es una de las formas también para, o sea, para creer en la fecha tardía tengo que sí o sí no interpretar los años de manera literal, tengo que interpretarlos a partir de una interpretación de generaciones. Tengo que irme por el lado de que esos años representan generaciones. ¿Cuántas generaciones? Bueno, pueden ser 12 de 25 años cada uno. Pueden ser 3 de 100 años cada uno, da lo mismo. Son 300 años de diferencia, no 480. Así por olfatómetro nomás, el pastor Ismael se fue por la tardía y después volvió. Por olfatómetro me voy por la primera. Sin que me trate de importar tanto, no sé, no le encuentro mucho Bueno, también fondo. el tema es que, por ejemplo, los años de Jefté debo considerarlos yo como más una exageración, una forma de generalizar. Ellos no tenían acceso a información histórica, por lo tanto, decir 300 años de manera tan exacta es imposible, ¿ya? Lo mismo con el tiempo que pasó Moisés en el desierto. También hay un argumento interesante en la fecha temprana que dice que como el heredero del faraón murió en la última plaga, entonces el que tomó su posición, el que reemplazó a Tutmosis, no fue su hijo. Y de hecho eso coincide con la historia de los faraones, porque el que vino después de Tutmosis no era heredero original, ¿ya? Pero acá obviamente la fecha tardía tiene que decir, bueno, eso no es una prueba de que el faraón haya perdido a su hijo en la 10ª plaga, por lo tanto del que viene, ¿cierto? Entonces tienes que darte esa vuelta, tienes que intentar debatir al menos esos puntos desde la Biblia. Desde la arqueología también tienes que ir refutando lo que vas encontrando. Por ejemplo, la estela de Bernefá indica a Israel como perteneciente, ¿cierto? Como les dije recién, perteneciente a la tierra en esa época, pero ellos rebaten con que Israel no se encuentra inscrito en ninguna otra parte antes. Entonces era bien improbable que realmente haya estado en esa época, ¿ya? Lo mismo con Abiru. Yo les dije recién que eso era un término que daba un atisbo de que podrían haber sido hebreos, pero no lo dice. Entonces, como no lo dice, no es. Como yo soy fecha tardía, si no me dicen que decía hebreo, no creo. Entonces, es una mirada más científica. Es una mirada que no está para nada mal. Ojo, yo soy científico de profesión, o sea, mi mente es científica. Yo soy ingeniero. Necesito números, necesito que cuando alguien dice algo, me lo demuestre. Yo no creo porque sí nomás. Pero lo importante es que entendamos que para leer la Biblia uno siempre lo parte haciendo a partir de sus propias suposiciones, ¿ya? Y yo les dije que una de las mías es interpretar lo que leo y creerlo, a no ser que la evidencia me demuestre lo contrario, ¿ya? Por ejemplo, con el tema del Génesis yo he pasado por un montón de creencias, partiendo porque los días eran millones de años, después de que eran a pura alegoría. He ido cambiando mi forma de pensarlo, hasta que una vez encontré un libro que hablaba, que fue el que me marcó más, que se llama Genesis Unbound, que habla de que el Génesis es simplemente es la interpretación bíblica de cómo Israel ve a su tierra prometida. Entonces, el Génesis 1 y el Génesis 2 es literal, pero es una forma de contar la historia de la tierra prometida, no la historia del mundo, porque el mundo, como lo entendemos, es una traducción que viene del griego que se le hizo al hebreo.
Entonces se empezó a usar el mundo, la tierra, y se empezó a entender de una forma griega. ¿Ven? Entonces hay muchas formas de ir construyendo lo que uno cree, ¿ya? Así que si alguien cree en la fecha tardía, que bueno, pues yo no tengo ningún problema. Lo que me importa a mí es que generemos humildad. Solo eso, que generemos, que seamos capaces de dialogar, ¿ya? Entonces, me extendí mucho y tengo problemas ahora porque no voy a hacer otra cosa, pero la fecha tardía, desde la arqueología también ellos dicen que había falta de sedimento en la Transjordania entre los años 1800 y 1300, ¿ya? Por lo tanto que casi imposible saber quién vivió ahí en esa época, ¿ya? También está el tema de la ciudad de Ramsés, que habla en Éxodo 1. Entonces, se entiende que Ramsés se tiene que llevar a lo que sabemos que Ramsés existió, que fue en el 1200. Y bueno, las críticas que en lo personal yo tengo a esta postura es que de inmediato genera una incoherencia en el texto que tienes que empezar a conversar, tienes que empezar a jugar ahí cómo explicarla, y tienes que ponerte creativo claramente. Tienes que empezar a decir, no, mira, son 12 generaciones, pero de 25 años. O son, ¿cuánto más me da 300? Son, no sé, pues da lo mismo. Pero tienes que empezar a jugártela, ¿cierto? Yo creo que se casaban más jóvenes. Pastor Matías, dígame. una consulta. Ahora me acordé porque lo había leído y le volví a echar una releída, lo había leído hace un tiempo atrás, la verdad. Y este ¿Ya? comentario bíblico que tengo acá, que es de John Walton, habla que probablemente fueron una fecha especulativa que pueden ser considerados como fueron 12 jueces de Israel y le ponen una edad plenitud de 40 y 12 por 40 da 480. Ya, pues claro, pero puede ser, pues. El punto es que dice 480. Entonces, ¿cómo interpreto No sé, eso? Esa es la ellos pregunta. dicen que no sería una fecha literal. Claro, pero es que sí, está bien, sí puede ser, pero son especulaciones, ¿no? O sea, no tengo una, Pero, por ejemplo, Pastor Matías, no tengo una base argumentativa para creer que esa especulación es así. Solamente pero es una idea. Pastor Matías, pero no podemos también a veces, que es lo que yo le digo, y a ver, porque yo creo en la fecha tardía, pero tampoco soy tan literalista, o sea, no creo que la Biblia tiene excepciones que uno la puede interpretar de una u otra manera, o tal vez literalmente estoy arreglando el texto para defender mi creencia, y lo estoy haciendo, bueno, Dios me ayude. Pero, por ejemplo, hay cosas que son muy importantes. Israel no estuvo, por ejemplo, 400 años exactos preso en Egipto, como tampoco estuvo 30 y como 40 años exactos en el desierto. Entonces, no se puede admitir ese pequeño margen de error, entre comillas, en el texto bíblico. Sí, sí se puede, pero el punto es si le cuadra o no le cuadra, porque es que lo que pasa es que entre la tardía y la temprana hay muchos años, pues son casi 200 años de diferencia. Entonces, si hacemos las correcciones, no me dan los 200 años. Pero bueno, miren, en cuanto a las consecuencias, si yo tengo una fecha tardía, de inmediato tengo que empezar a tratar de interpretar los años, tengo que empezar a decir que no es tan así literal, no son 400 años, no son 480, lo de GT es una exageración. Entonces voy cuestionando a la Biblia con una visión un poquito más liberal. Como les dije recién, si yo creo de la manera literal en la que yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, entonces yo creo que los 400 años son 480 años, y una postura liberal me dice, no son 480 años. Puede ser que sea esta otra explicación, es porque yo creo que la Biblia, en esa postura, contiene la palabra de Dios. Es una forma de acercarme a las palabras de Dios diferente. La Biblia no es, sino que contiene la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Es una forma diferente de acercarme. Entonces, yo, desde esa perspectiva, tengo que lidiar
con el texto de otra forma. El literalista tiene que lidiar con el texto también de otra forma, porque tiene que aprender a conversar con la ciencia. Para una fecha tardía le es más fácil, quizás. Pero igual tiene que explicar el texto. Entonces, por cualquiera de los dos lados me llegan las fechas, ¿me entiendes? Entonces, lo que importa es que seamos humildes, lo que importa es que podamos conversar, lo que importa es que podamos generar conocimiento y por sobre todo que podamos generar discípulos, porque eso es lo que importa. No importa quién es el que tiene la verdad, el que importa es el discípulo. ¿Ya? Me extendí mucho. No, excelente, muchas gracias. Rescatar algunos valores pedagógicos y pastorales desde tu corazón. En síntesis, cada lineamiento va a llevarles a una forma de interpretación bíblica y eso les va a ayudar, les va a llevar, como decía Matías, les va a llevar a una forma de hacer teología. Si tú crees en la fecha tardía, lamentablemente vas a tener que escoger cuáles son los aspectos simbólicos de las fechas, de las edades, de las generaciones, de las semanas que aparecen en la Biblia y cuáles no. Entonces eso te va a llevar a ir construyendo constantemente dónde está la palabra de Dios o dónde está contenida la palabra de Dios, como él hacía la discriminación o la diferencia. Si escoges una fecha temprana en el siglo XV, entonces eso te va a llevar a mirar la Biblia de una forma literalista, totalmente literalista, que es buenísimo en el sentido de que todo te va a calzar, pero que en algunos momentos te va a hacer surgir muchísimas preguntas. Tal vez ninguna de las dos posturas está acabada, tal vez la perfecta postura sería una combinación de las dos, qué sé yo. Pero aquí tenemos las 6:15, o sea, las 7:15, ya nos quedan 15 minutos y voy a abrir 8 minutos para preguntas. Y por favor, que sean preguntas breves y comentarios breves para que todos puedan participar. Pero eso es lo que nosotros queríamos entregarle en sus manos. No queremos decirles qué es lo que deben de escoger. No queremos decirle, por ejemplo, el comentario que leyó la hermana Claudia, ¿no? que dice no, es en la tardía porque habla de que la ciudad eran Pitón y Ramsés según Éxodo capítulo 1, verso 11. Es un comentario que te fuerza, ¿no? Que te dice, no, es la tardía por eso. Pero otro comentario puede decir, no, pues porque a lo mejor simplemente está hablando de las ciudades que en ese tiempo eran Pitón y Ramsés, pero antes se llamaban de otra forma. Entonces, por eso que nosotros no queremos forzarles a ustedes a escoger, porque esa no es nuestra intención. Nuestra intención es que ustedes sepan que la forma de cómo ustedes van a abordar la historia de Israel les va a afectar en su teología, en su forma de ver a Dios y su palabra. Les va a afectar en su hermenéutica, en la interpretación que hacen de la palabra. Les va a afectar en su pastoral, porque si ustedes creen que simplemente son simbolismos y no literalismos, también eso les va a afectar también incluso para ver el Nuevo Testamento. Entonces, eso es lo que nosotros queremos llevarle a conocer. Cuando hablaba con la hermana, con la decana, ¿cierto?, del seminario, yo les preguntaba, ¿ustedes enseñan en el seminario una postura? Y me dijo Ismael, no, muéstrale las diferentes posturas. Esa es nuestra tarea y nuestra obligación. Le estamos mostrando dos posturas que van a afectar su teología, su hermenéutica y su praxis pastoral. ¿Ok? Bien, ¿preguntas? ¿Comentarios? ¿Comentarios? Doctor, algo cortito. Sí. Agradecer por esta nuevo panorama, porque siempre había esta duda de que a veces yo creo que nunca me puse a estudiar efectivamente las fechas, si me cuadran o no, pero el hecho de que ya lo hayan hecho aliviana un poco la carga y agradecer a Matías también porque esta preocupación de poder mostrarnos las dos áreas. Ahora, quería pedirle algo cortito, Matías, si puede mostrar la fecha temprana, porque le saqué un pantallazo a la tardía para poder guardarla, estudiarla. Y destacar algo último, lo que decía el pastor Ismael al principio, de que esto nos permite
el tener el conocimiento de cuando yo exponga un tema o algo y me hagan una consulta, yo ya tengo la idea de que existe estas dos diferencias y que no me vayan a pillar volando bajo, ignorando un tema bíblico importante y que me digan, oye, pero esto es literal o esto es simbólico. Entonces el hecho de ya conocerlo a mí me prepara para de antemano responder de forma pastoral. Sí. No con la intención de discutir, de perder el tiempo discutiendo, sino que simplemente el hecho de conocerlo, de estar preparado de antemano. Así que yo creo que esto es súper, súper importante tenerlo como base, como algo básico, el hecho de conocer estas dos grandes diferencias. Así que gracias de nuevo, Pastor Ismael, Matías, por esta tremenda jornada. Me gustó mucho, así que a ver si puede compartir la fecha temprana, porfa, Matías, una imagen que pusiste, sería genial. Ah, Claudia la Y, compartió. Ahí la y tengo. recalcar también el otro valor pastoral del profesor Matías, que es el decir que esto nos lleve a la humildad, porque si tú te das cuenta, cada una de estas personas, escuelas, ¿no? Pertenecen a dos escuelas, donde aquí hay doctor en egiptología, doctor en antropología, doctor en arqueología, en sus diferenciaciones. Nosotros somos, como dice mi profesor de arqueología, simplemente somos tortugas frente a la tremenda corriente marina de diferentes especies. Entonces, si ellos que son doctores en egiptología, y para ser un doctor en egiptología tú ya tienes que tener un doctorado en arqueología, eso es un postdoctorado. Entonces, si ellos no llegan al acuerdo porque tienen diferenciaciones, ¿cuánto más nosotros, no? Pero lo que nos debe dar, lo que dice el profesor Matías, es humildad, porque nosotros no venimos a estudiar teología para decir más, para tener más que decir, sino para decir menos, ¿no? Porque nos da temor de no decir algo que no tiene evidencia, que no tiene base, que no tiene fuente, que no tiene un autor, que entonces eso nos debe guardar en un frasco de humildad y de sencillez, porque nosotros no lo sabemos. Recuerda que el ignorante académicamente hablando tiene el imperialismo de la certeza, siempre va a querer, ¿cierto?, hacerte pensar como él. El que a lo mejor ha estudiado un poquito tiene la humildad y puede decir, ¿sabes qué no? Ni yo a lo mejor estoy acertado, ni yo sé, porque, como te digo, ni los grandes, mis profesores, yo tengo dos profesores, uno que es egiptólogo y otro que es ah, asiriólogo, que tienen postdoctorado y ellos no se ponen de acuerdo, y son amigos y todo eso, pero como te digo, te va a afectar en tu forma de ver el texto. Entonces, por eso que tienes que escoger algo que te haga consecuencia, que te dé consecuencia a tu pastoral, porque aquí no somos teólogos, como decía John Mackay, del balcón, sino que somos teólogos del camino. Aprendemos esto para ponerlo en práctica en nuestro ministerio. ¿Ok?